muy buenos días amigos y amigas de este su espacio Diario 55. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que cada sábado nos reencontremos en este espacio para analizar, debatir, comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que cada sábado, señores, les acompaña y siempre agradecido de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, que permiten que cada sábado iniciemos el programa con ese entusiasmo, esa armonía y sobre todo ese positivismo, y que junto con ustedes podamos hacer una buena comunicación. Este programa correspondiente a este sábado 31 de octubre del año 2020, en víspera de Navidad. Ya finaliza el mes de octubre, mañana sería 1 de noviembre y apenas restarían unos 61 días para finalizar, señores, este año. O sea que ya estamos en víspera de finalizar este año 2020, que nos ha dado mucha agua de beber, señores. Un año que sin lugar a dudas quedará en el recuerdo de toda la humanidad, con este choque de esta situación, de esta crisis sanitaria mundial, este COVID que ha lamentablemente permitido que millones de personas hayan perdido la vida, una situación que nunca imaginamos y que lamentablemente estamos viviendo. En el aspecto internacional, de entrada, ya se acercan las elecciones en los Estados Unidos, Joe Biden y Trump, y la situación, ya más del 50% de los votos electorales emitidos de manera anticipada, mucha incidencia en el voto demócrata, y que estados que son decisivos en los Estados Unidos, como es el de Ohio, y que concentran una gran densidad en el tema de los colegios electorales, pues aún se debate. Según los últimos sondeos, se arroja que Biden aumenta entre 8 y 10 puntos, reflejando un porcentaje superior en contra de Trump, pero aún nada oficial. Vamos a darle seguimiento a ver cómo terminará lo que sería la contienda electoral de los Estados Unidos, pautada para el próximo 3 de noviembre, y que sin lugar a duda la decisión de los Estados Unidos en su aspecto electoral refleja el interés para nosotros, los países que nuestra economía depende mucho de lo que influye los Estados Unidos, y sobre todo en este tema, en este momento de crisis que vive el mundo. Hay dos temas que concentran el interés electoral, y es el tema precisamente económico y también el tema de la pandemia del COVID-19. Quien estratégicamente haya podido manejar mejor estos dos temas, que son los que influyen en este momento, pues pudiese reflejar ganancia de causa en este proceso electoral. En el curso del programa vamos a seguir ampliando este tema, que concentran las elecciones de los Estados Unidos. Y en el aspecto económico, como cada sábado, según el informe que arroja el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente al precio de los combustibles para esta semana correspondiente del 31 al día 6 de noviembre, la gasolina y el gasoil reflejan por segunda semana consecutiva una baja en su precio, y es que la gasolina premium baja 2 pesos con 50 centavos, la gasolina regular baja 2 pesos con 60 centavos, el gasoil óptimo baja 1 peso con 40 centavos y el gasoil regular
baja un peso. Los demás combustibles, tanto el gas licuado de petróleo, GLP, mantendrá su precio y el gas natural también mantendrán su precio, es decir, sin variación. Ese es el informe como cada sábado en el aspecto económico, según el boletín que arroja el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES para esta semana del 31 al 6 de noviembre, y llevando a cabo el informe de las estadísticas que hemos estado actualizando de los programas de cada sábado del Ministerio de Salud referente a la situación de crisis sanitaria que vive la República Dominicana y el COVID, y que el informe correspondiente al día de ayer dice que hasta el momento, en las últimas 24 horas, han fallecido 2 personas notificadas, es decir, 2 defunciones, y que las muestras han aumentado, señores. Hasta el momento se están procesando cada 24 horas un estimado de 7.023 muestras. Esto entonces permite de que pueda tenerse una estadística más precisa conforme al auge del contagio de las personas con el COVID-19 en el país. Dice que van unas 56.276 muestras. Eso refleja un 11% de positividad en las últimas 4 semanas. Muestras subsecuentes, unas 1.729. Dice que reportados en las últimas 24 horas de casos confirmados son 419 casos activos 19.610 personas, total de casos acumulados 126.332 personas, recuperados 104.486 y descartados 461.670 personas. La ocupación hospitalaria refleja un 20% de las camas por el tema del COVID, y dice que un 33% ocupadas camas de UCI y un 20% de las camas ocupadas de 425. Dice que conforme a este tema, un total de 2.236 personas fallecidas en su totalidad por el tema del COVID. Hasta el momento, el total de defunciones en la República Dominicana es de 2.236 personas fallecidas. En el día de ayer, en el boletín de los Estados Unidos, y es referente al tema del COVID, de esta crisis sanitaria a nivel mundial, los Estados Unidos, señores, sobrepasaron las 90.000 personas contagiadas en 24 horas, es decir, rompiendo su propio récord. Más de 90.000 personas contagiadas en las últimas 24 horas en los Estados Unidos. Esto llama poderosamente la atención y sobre todo es un mensaje claro de que el COVID es una realidad. Es un tema de responsabilidad, es un tema de Estado y sobre todo de concientizar a los ciudadanos y que tomen las medidas de rigor, cumplir con el distanciamiento social, cumplir con el horario establecido por las autoridades dominicanas del toque de queda, señores. Esto es una realidad y nosotros debemos asumir el compromiso como ciudadanos para poder cuidar nuestros familiares. De inmediato entonces vamos a entrar en materia, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su programa Diario 55 en sábado. Y de inmediato vamos a ver entonces qué nos traen los diarios en portada correspondiente este sábado. E iniciamos inmediatamente con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice que golpe de timón en la política exterior. Abinader fija postura ante China. Abinader se la baja dura a los chinos. Dan el visto bueno para comprar 10 millones de vacunas contra el COVID-19 en la República Dominicana. Fiestas clandestinas y descontrol en los barrios. Punto débil del toque de queda. Lanzan promoción de las clases a distancia. Todos por la educación. Es el nombre de la campaña publicitaria que lanzó ayer viernes el Ministerio de Educación para motivar el desarrollo de la docencia a distancia para el nuevo año escolar 2020-2021. El mundo del concho se salta las reglas. Autoridades no pudieron sacar cadáver de las aguas del Mar Caribe por fuerte oleaje. Un cuerpo de una persona que no pudo ser identificada se encuentra en las aguas del Mar Caribe en el malecón de Santo Domingo debido al que el oleaje y la corriente terminó impidiendo que las autoridades pudiesen sacarlo del lugar. Dice que Cárcel o Huacal, el editorial del periódico Listín Diario. Ahorrar en crisis, la alternativa ante un riesgo económico. UNICEF exhorta a apoyar nuevo plan educativo. Ministro de Educación Superior atribuye reclamo por supuesta falta de pago a becados a campaña malintencionada. Vuelven los cruceros a la República Dominicana luego de haberse anunciado la retoma del ingreso de los cruceros a puertos en el país. Trump apura el paso para evitar derrota aplastante. Bonao dice: Ministerio Público concluye que el abogado Andrés Estrella Núñez se suicidó. El fiscal titular de Monseñor Noel, Joel López Gómez, informó este viernes que las investigaciones determinaron que la muerte del abogado y comunicador Andrés Estrella Núñez se trató de un suicidio impulsado por un estado depresivo. La pandemia frenó los millones para novatos, eso es en el aspecto del béisbol. Dice, decomisan 5 paquetes de marihuana camuflajeado en una bocina en las Américas. Registran 419 casos de infectados por virus y muertes llegan a 2.336, dice el Listín Diario. Murió un hombre que fue apresado por la DNCD en el Ceibo. Dice que Contraloría inicia un proceso de auditorías. Niñas y adolescentes que sufrieron quemaduras en envasadora que explotó se mantienen estables. Defensora reclama una solución para el drama de cárcel de Higüey. Gregory Polanco jugará este año con Escogido. Wander Franco tiene permiso. Recursos Naturales recicla y saca un 100 en su calificación. Esos fueron los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. De inmediato pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información, en portada correspondiente este sábado, nos dice que gobierno firma acuerdo para adquirir 10 millones de vacunas contra el COVID-19. El gobierno dominicano firmó este viernes un acuerdo con la empresa biofarmacéutica británica AstraZeneca para adquirir 10 millones de dosis de su vacuna candidata contra el COVID-19, AZD1222, desarrollada junto con la Universidad de Oxford.
El presidente Luis Abinader encabezó el acto de firma realizado en el Palacio Nacional. Bajan los precios de todos los combustibles líquidos, GLP se mantiene igual. Reportan 419 nuevos casos de coronavirus y 2 muertes en las últimas 24 horas. Ministro David Collado asegura, República Dominicana está lista y preparada para recibir cruceristas. Todo listo en Santiago para nuevo año escolar. Miriam Germán afirma habrá consecuencias en caso de corrupción a investigados. Dice que talento joven, atentado contra senador indigente, muestra la fragilidad de la paz en Colombia. Las audiencias generales del Papa volverán a ser sin fieles tras un positivo. Milton Rey Guevara afirma hay que crear una sociedad de derechos y deberes. Favorecen modalidad de sorteos para adjudicación de viviendas por construir. La Dirección General de Impuestos Internos creará mecanismos contra lavado de activos. Brasil confirma que una víctima de Niza era brasileña y condena el terrorismo. Venezuela sospecha que la mayor refinería del país fue atacada con un misil. Economía y COVID-19 centran duelo de Biden y Trump por Florida en la recta final. Gobierno anuncia conjunto de medidas para enfrentar el alza de los precios de la canasta básica en la República Dominicana. Esos fueron los titulares que nos traen portada el periódico La Información. Y de inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en nuestro digital, diario55.com, en portada correspondiente este sábado, nos dice que gobierno firma acuerdo para obtener 10 millones de vacunas contra el COVID-19 para 5 millones de habitantes. El gobierno de la República Dominicana firmó un acuerdo con la empresa farmacéutica británica AstraZeneca para adquirir 10 millones de vacunas contra la pandemia del COVID-19. La vacuna nombrada AZT-1222 es desarrollada además por la Universidad de Oxford. AIREN apoya iniciativa de Abinader por la industrialización. La Asociación de Industriales de la Región Norte, AIREN, valoró positivamente la iniciativa del presidente Luis Abinader de declarar mediante decreto como prioridad nacional la industrialización del país. Edenorte y la FECOMSEN buscan acuerdo para pagar la luz en cooperativas. La empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, y la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOMSEN, anunciaron el inicio de un proceso que permitirá que las oficinas de las entidades de cooperativas puedan realizar el cobro del servicio eléctrico. Banreservas celebra 79 aniversario con la misa oficiada en la Catedral de Santiago. El Banco de Reservas celebró el 79 aniversario de su fundación con una misa oficiada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, junto al padre Alfredo de la Cruz Valdera. UAPA y Proindustria forman alianza para proyectos y emprendimiento, para trabajar proyectos de innovación y emprendimiento en aras de fortalecer la industria nacional. La Universidad Abierta para Adultos UAPA y el Centro de Desarrollo y Competitividad Proindustria suscribieron un acuerdo en este sentido. Gabinete de Política Social entrega sillas de rueda, camillas y utensilios. El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, entregó junto a la gobernadora de la provincia, Rosa Santos, mascarillas, sillas de ruedas, raciones alimenticias, muletas y todo tipo de utensilio al Hospital José María Cabral Ibáez. Ministerio Público concluye que el abogado Andrés Estrella Núñez se suicidó.
El fiscal titular Monseñor Noel Joel López Gómez informó este viernes que las investigaciones determinaron que la muerte del abogado y comunicador Andrés Estrella Núñez se trató de un suicidio impulsado por un estado depresivo. La Cámara de Cuentas se ha llegado a denominar como la Cámara de Cuentos porque no tiene credibilidad. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, IN, realiza su 106 Asamblea Anual Ordinaria y Eleccionaria. La Cámara de Comercio y Producción de Santiago celebró el jueves 29 de octubre su 106 Asamblea General Ordinaria y Eleccionaria en cumplimiento a los estatutos de la institución que establece dicha celebración. Zonas Francas de Santiago valoran creación de mesa de industrialización. La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago valoró la creación de la Mesa Presidencial de la Industrialización, que tendrá como objetivo potenciar la competitividad y productividad del sector industrial. Edenorte y el CDES desarrollarán trabajos en conjunto. Una sesión de trabajo de forma conjunta llevaron a cabo el ingeniero Andrés Cueto, gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, y el licenciado Juan Carlos Abreu, presidente del Consejo de Desarrollo de Santiago. Hospital José María Cabral Ibáez y UTESA firman convenio de cooperación. El Sistema Cooperativo Universidad Tecnológica de Santiago UTESA y el Hospital Universitario José María Cabral Ibáez firmaron un acuerdo en el cual permitirá que los estudiantes de medicina de esa alta casa de estudio puedan realizar sus pasantías y demás en esa entidad. Dice Jardín Botánico de Santiago realiza con éxito su Asamblea General Extraordinaria. El Consejo de Administración y Comanejo del Jardín Botánico de Santiago, profesor Eugenio de Jesús Mercano, realizó su Asamblea General Extraordinaria en la cual se actualizó la nómina de su junta directiva y se procedió a la incorporación de más personas. Ministro de Medio Ambiente se reúne con guías, intérpretes de naturaleza del Diego de Ocampo. El licenciado Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, se reunió el pasado martes con representantes de la Asociación de Guía e Intérpretes de Naturaleza de El Pico Diego de Ocampo. Dice regidor Odalis Tejada, lleva felicidad a madre con la construcción de su hogar. Regidor por el Partido de la Liberación Dominicana en el municipio, Odalis Tejada llevó alegría y esperanza a una madre soltera que vivía en condiciones precarias. Se trata de Carmen Margarita Santos, de 69 años de edad. 2 muertos en accidente entre Jipeta y Patana. Al menos 2 personas fallecieron y varias resultaron heridas la tarde de este jueves durante un accidente de tránsito. Hasta el momento se desconocen las identificaciones de los fallecidos. Ramón Estrella dice, el presidente del Colegio de Abogados ha manejado más de 500 millones en su gestión. Licenciado en Derecho y secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, filial Santiago, Ramón Estrella Monchi, estuvo presente en el café de Diario 55 que se transmite en este canal, donde acentuó que la situación de la justicia en el país está en un momento difícil y aunque se dice que está abierta, está más cerrada que nunca. Así acentuó el licenciado y secretario general del Colegio Dominicano de Abogados, filial Santiago, Ramón Estrella Monchi. Foros de finanzas sostenibles registran más de 5,000 participantes. El primer foro de finanzas sostenibles organizado por el Banco Popular Dominicano concitó el interés de más de 5,000 personas, quienes registraron para seguir este evento virtual y gratuito de educación financiera. Dice ADP en Santiago, no hay condiciones para iniciar año escolar en noviembre. El presidente local de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Miguel Jorge, aseguró que no están dadas las condiciones para iniciar el año escolar de manera virtual el próximo lunes 2 de noviembre.
Concejal acusa a Copegas de falsificar su firma. Una concejal de la Fuerza del Pueblo en este municipio acusó a la empresa Copegas de falsificar su firma y la emplazó a que rectifique, ya que de lo contrario actuará por la vía judicial contra esa empresa. Bar donde se realizaban fiestas clandestinas tenía un año operando a la vista de la policía y de moradores. Dirigentes comunitarios de la calle 5 de los Platanitos en el sector El Ejido en la provincia de Santiago, donde el pasado domingo se produjo una fiesta clandestina que fue intervenida por la Policía Nacional, dijeron que ese establecimiento operaba desde hace más de un año en presencia y conocimiento de las autoridades. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a analizar y comentar algunas de estas informaciones. En el día de ayer, fruto de la situación de crisis sanitaria que arropa el mundo y que ya en la República Dominicana rondan más de 2.000 personas fallecidas por el COVID, se ha la expectativa de que dentro de los países que estaban en lista de espera para una posible eventual vacuna para contrarrestar la propagación del COVID, no se encontraba República Dominicana. Y recordemos que eso generó una voz de alarma y sobre todo las pasadas autoridades encabezadas por el expresidente Danilo Medina, inmediatamente asumieron su rol como Estado y indagaron sobre la situación y a su vez detectaron que la posibilidad de la creación de una vacuna para el COVID, pues nos colocaron en una lista. Pero de las listas principales de las vacunas que se estimaban que a finales del año en curso y el principal mes del próximo año 2021, en el primer trimestre, se tendría posibilidad de una vacuna para poder contrarrestar el COVID.
Nosotros, como Estado, le estuvimos dando seguimiento al listado y dentro de la posibilidad de las vacunas que estarían disponibles para el primer trimestre del año 2021, se ha ventilado mucho lo de la Universidad de Oxford, que es una de las universidades que ha tenido mayor avance a la creación de esta posible vacuna para el COVID. Entre otras universidades y laboratorios, China ha anunciado de que cuando ellos tengan la vacuna, pues será su aporte a la humanidad. Lo mismo hemos visto también con el avance que ha tenido Cuba con una posible vacuna y también Rusia que ha ya sobrepasado la segunda fase de prueba de su posible vacuna. La República Dominicana, que en momentos de circunstancia donde estaba en mayor auge la propagación del COVID, no se sentía protegido con el tema de tener la seguridad de estar inscrito dentro del listado de proveedores de la posibilidad de la vacuna. Y esto entonces, con el seguimiento y ahora de las nuevas autoridades y con el avance que ha estado presentando en las últimas semanas la Universidad de Oxford, pues en ese sentido, el presidente Luis Abinader encabezó en el día de ayer una firma de un pacto para que en el primer trimestre del año 2021 inmediatamente ya se tenga disponible la creación de esta vacuna, pues entonces puedan ingresar a la República Dominicana un estimado de 10 millones de vacunas. Vamos a escuchar, señor director, las palabras del señor presidente en el día de ayer en el momento de la firma de este acuerdo. Ponernos, al igual que otros países, al mismo nivel para recibir cualquiera de las vacunas que esté en la vanguardia. Pero evidentemente que debido al riesgo que está tomando el sector privado, nos ha ayudado a esta vacuna que está más adelantada, tomar ese riesgo y que nos va a ayudar a tener meses antes esta vacuna en el país. No obstante, estamos siguiendo también el mismo proceso de todos los otros países. Estamos en la OMS, también con otros gobiernos, que parece el gobierno chino también. David se puede aclarar ese tema, pero nosotros estamos siguiendo lo mismo que los otros países y decidimos, gracias a la ayuda del sector privado, tomar este riesgo, entre comillas, para poder asegurar de que esté antes que los demás, que la mayoría de los países, esta vacuna en nuestro país. Tú puedes abundar. Perfecto, podemos bajar aquí. Ahí estuvimos viendo y escuchando al señor presidente Luis Abinader en el sentido de la posibilidad que tendrá la República Dominicana de estar dentro del listado al momento de que se estima que en el primer trimestre del año 2021 la Universidad de Oxford pueda ya agotar su tercera fase de las pruebas de su vacuna y ya entonces tenerla disponible para proveer a los países que estén suscritos dentro del listado de espera de esta vacuna. Miren lo importante de estar inscrito en este listado o lista de espera de inmediatamente surja la posibilidad de la creación de esta vacuna. Porque independientemente de que se anuncie la creación y la positividad emitida por los estamentos competentes, tanto la Organización Mundial de la Salud, OMS, y otros estamentos de medicina a nivel mundial, pues va a permitir, y nosotros como país, como Estado, de que seamos de los primeros que sean enviadas esta vacuna. Porque inmediatamente surja la creación de la posibilidad de dicha vacuna, no es verdad que los países que no hayan estado inscritos en este listado van a tener la facilidad de recibirla inmediatamente. Porque por eso se está creando una lista de espera. Y eso entonces fue lo que, mediante convenio, en el día de ayer el señor presidente Luis Abinader firmó
un convenio con la Universidad de Oxford, al igual que otros países ya lo han hecho, como Perú, entre otros. Un estimado de 172 países ya están inscritos dentro del listado de espera al momento de que se estima del primer trimestre del 2021 que esté disponible al mercado. Esto entonces, según el informe que se emitió en esa rueda de prensa en el día de ayer, serían unas 10 millones de unidades de esta vacuna disponibles para un estimado de 5 millones de habitantes. Hasta el momento creo que es una decisión inteligente, una decisión que vislumbra el futuro a la hora de la posibilidad de que se anuncie al mundo la creación de una vacuna 100% confiable y que contrarreste la propagación del COVID-19. Le decía que al igual como la Universidad de Oxford, hay ya otros laboratorios, otras universidades que sí tienen también análisis o avances en la posibilidad de creaciones también de sus vacunas, pero hasta el momento, con el convenio que se ha asumido en el día de ayer por parte del presidente Luis Abinader y la Universidad de Oxford, es una decisión de que se suma a los ya informes avanzados de la posibilidad de la creación de esta vacuna. Su científica incluso tuvo la oportunidad de suministrarle hasta la misma a sus hijos. Creo que eso es una muestra de confianza, una muestra de esperanza y sobre todo la oportunidad de que la República Dominicana sea de los principales países que tendrá la oportunidad de al momento hacer público al mundo la creación de esta vacuna, pues tengamos esta disponible en el país. Los Estados Unidos también han incluso hecho convenios con la misma Universidad de Oxford, una cantidad muy cuantiosa en cuanto a la posibilidad de también lograr que tengan la disposición de esta vacuna para contrarrestar la propagación del mismo. Decía yo en mi comentario inicial de que ya los Estados Unidos incluso acaban de romper sus propios récords de más de 90,000 personas en las últimas 24 horas contagiadas. Y eso a raíz incluso de las protestas y las manifestaciones que se han llevado a cabo por el tema de las marchas en contra del racismo y el enfrentamiento entre las autoridades y la clase, un sector de la clase social de los propios Estados Unidos. O sea, yo creo que acciones como esta, al igual como las que están pasando en la República Dominicana, de esas fiestas clandestinas, donde las autoridades en las últimas semanas han estado involucrados y contrarrestando estas fiestas clandestinas, la aglomeración de las personas, entonces eso ha contribuido a que la propagación del coronavirus se expanda por todo el territorio nacional. Vamos entonces a darle seguimiento. Felicitamos a las autoridades por esta iniciativa, felicitamos esta decisión del señor presidente Luis Abinader y que por demás entonces saludar al sector privado que, como dijo el presidente, esta iniciativa en principio ha sido patrocinada por este estamento de la vida nacional. En el aspecto de las fiestas clandestinas que se han estado realizando en los últimos días en la República Dominicana, es de mucha preocupación. Y digo de mucha preocupación porque las autoridades que tienen la responsabilidad, el rol, el compromiso de velar por el orden público y las buenas costumbres, no deben permitir ni pueden permitir que se pierda la autoridad y el respeto como Estado y como organización y como estamento. Y esto lo digo porque
lo que se ha vislumbrado en las últimas semanas referente a estas actividades que se han estado realizando en centros de establecimientos comerciales, incluso maquillados. Vimos aquí en Santiago cómo un centro comercial fue maquillado con la colocación de una denominación o nombre haciendo alusión a una religión para cometer actos en contra de los estamentos y sobre todo el protocolo establecido del COVID-19, y que artistas que tienen un gran compromiso se presten para animar estas actividades. Vimos recientemente como varios artistas fueron detenidos en flagrante acción ilegal dentro de dichos establecimientos. Y las autoridades no pueden permitirlo. Y por eso entonces es que se demanda tanto el régimen de consecuencia. Y es que cuando en un país, cuando en una región, cuando en una demarcación no existe régimen de consecuencia y sobre todo se pierde la capacidad de asombro, pues ocurren estas acciones en contra de las leyes. Y el tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo es un tema serio y de mucha preocupación. Es un tema serio y de mucha preocupación, y sobre todo en víspera de la finalización del año que estamos viviendo. Hay muchos centros comerciales, y lo voy a decir responsable, hay muchos centros comerciales en el país que están habilitando sus establecimientos para realizar actividades festivas en estos meses de noviembre y diciembre. Hay muchos centros y establecimientos comerciales de expendio de bebidas alcohólicas que están adecuando sus establecimientos para operar en estos últimos 2 meses de noviembre y diciembre. Y eso constituye una aglomeración de personas. Y las autoridades no pueden permitirlo. Hay muchos establecimientos que están acondicionando sus espacios para efectuar actividades en el mes de noviembre y diciembre. Y las autoridades están haciendo caso omiso. Y eso es a luz pública. Y usted pasa por muchos centros comerciales y puede observar cómo está siendo adecuado para realizar actividades en el mes de noviembre y diciembre. Las autoridades deben establecer su rol y no pueden permitir que todos esos establecimientos que se están adecuando para realizar actividades en estos últimos 2 meses pretendan aglomerar personas con ingesta de bebidas, entre otros motivos. Y por eso entonces me inscribo en las declaraciones que diera el Colegio Médico. Dice el Colegio Médico que advierte a que festejos navideños provocarían explosión por el virus. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió que en la República Dominicana no hay condiciones para la celebración de fiestas navideñas, advirtiendo que esto podría provocar una explosión de casos. Dice textualmente Waldo Ariel Suero: no hay condiciones para hacer fiestas navideñas. Hasta el día de hoy no hay condiciones para hacer fiestas navideñas. Eso dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero.
Yo creo que las autoridades dominicanas, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional, entre otras dependencias, deben prestar atención a estas declaraciones que acaba de emitir el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. Las condiciones en la República Dominicana no están prestas para realizar ningún tipo de actividades festivas, actividades que comprometan la aglomeración de personas. Y reitero, hay muchos establecimientos comerciales que están adecuando sus espacios para materializar en estos meses de noviembre y diciembre actividades para ingesta de bebidas alcohólicas, que esto provocaría aglomeración de personas. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este su Diario 55. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. Miren, nuestro vecino país, la República de Haití, ha históricamente presentado situaciones difíciles en ese territorio, y que yo siempre tipifico que en Haití hay dos clases sociales. Una clase social excesivamente rica y una clase social excesivamente pobre. Para mí, en la República de Haití no existe clase media. Hay dos polos, una clase social excesivamente rica y una clase social excesivamente pobre. Porque la clase media se ha visto obligada a migrar a otros países. Y esto, con las situaciones históricamente del despilfarro del erario público, la malversación del erario público, la corrupción política, el saqueo históricamente, y yo siempre cito el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas en América Latina, donde se hace un relato de cómo incluso los españoles invadieron nuestra tierra y robaron nuestras riquezas, históricamente un conglomerado de la circunstancia, y que hasta el momento siempre ha existido una clase social a nivel mundial que ha controlado el 99% de la riqueza de
el 99% de las personas. 1% de la densidad poblacional controla el 99% de la riqueza de la demás población. Y eso se extrae desde la fundación de la República Dominicana, desde... Le cito a leer el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Y la República de Haití no escapa de esa situación. Hemos incluso visto cómo la República Dominicana en muchos momentos difíciles ha apoyado, ha extendido una mano amiga a la República de Haití. Y recordemos en la administración incluso del expresidente Fernández de la construcción de una universidad, que en lo personal yo entendía que en vez de construcción de una universidad lo que tendrían que construirle sería un hospital. Y por eso mucho del presupuesto del Ministerio de Salud en la República Dominicana es consumido por nuestros vecinos haitianos. En la administración actual del presidente Luis Abinader se ha insistido la situación de la República de Haití y que como el presidente Luis Abinader, el gobierno dominicano, pudiese asistirle con las dificultades que ha tenido este país. Bueno, un momento fue en el día de ayer, en medio de una conferencia que tendría el presidente Luis Abinader sobre este tema, y también se refirió al tema de China y sobre todo que la República Dominicana destina un gran presupuesto y sobre todo un control destinado de militares, entre otros recursos, para controlar las fronteras y salvaguardar la República Dominicana de las dificultades que ha estado viviendo la República de Haití. Nosotros tenemos un corte sobre las declaraciones que diera el señor presidente Luis Abinader cuando se estuvo refiriendo a la situación entre República Dominicana y Haití. Se ha estado también comentando sobre la retoma del comercio bilateral entre República Dominicana y Haití, porque para nadie es un secreto que la República de Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Y nosotros como Estado, como nación, debemos verlo desde el punto comercial y sobre todo de que ambas naciones se beneficien de la relación comercial que existe entre estos. Yo creo que estas declaraciones y sobre todo los constantes momentos de inestabilidad por parte del Estado de la República de Haití es un tema que nosotros como nación debemos prestarle atención. Ahí estamos escuchando las declaraciones del señor presidente Luis Abinader referente al tema haitiano en el día de ayer. Dominicana. Se crean muchos problemas porque, como dije, allá no hay estabilidad. Han ocurrido, como ustedes han visto, muchas crisis, protestas, personas en las calles. Y es un país que, como ustedes saben, tiene muchos problemas. Como ustedes saben, este es el país más pobre del hemisferio oeste y el gobierno no tiene la fuerza para controlar la situación que se ha creado por esos problemas. Y la República Dominicana tiene que proteger sus límites, tiene que proteger sus fronteras. Nosotros tenemos casi 6.000, 7.000 miembros de las Fuerzas Armadas solo en la frontera, más 800 miembros del Cuerpo Especializado de CESFRON, que es una fuerza especial solo para la frontera, la cual es muy cara para nosotros de mantener. Nosotros estamos buscando más formas tecnológicas de proteger nuestra frontera, pero al mismo tiempo la República Dominicana, la situación haitiana está afectando. Dice el presidente que la República Dominicana destina
unos 7.000 soldados y unos 800 miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CEFRON, la cual resulta muy costoso. El presupuesto para mantener ese conglomerado de autoridades, de soldados, es muy costoso para la República Dominicana. Agregó que se están buscando formas más tecnológicas para proteger la frontera. El presidente dominicano manifestó que se puede convertir en vocero en otros países de América, como Francia, que tiene lazos históricos con Haití, Canadá y otras naciones, para en conjunto implementar un plan de desarrollo para guiar la vecina nación hacia la prosperidad y la democracia. Esto es positivo porque el presidente se pone a disposición de servir de vocero ante Francia, Canadá y otras naciones que sí gozan de un presupuesto y una economía que pueden servir como enlace para desarrollar y recuperar la estabilidad de la República de Haití. Esto fue en conferencia, en una participación internacional que tuviera nuestro presidente Luis Abinader en el día de ayer. Nosotros también dentro de este tema vimos también la participación y declaración del señor presidente en el tema de China con la República Dominicana. Y recordemos, y podemos bajar aquí, señor director, recordemos que inmediatamente la República Dominicana asumió lazos con China. Nosotros entonces pusimos a disposición la disponibilidad de que China pudiese invertir en la República Dominicana. Y en un momento dado recordemos que se habló incluso del tema del turismo y que cómo pudiese reflejar significativamente el desarrollo del turismo en beneficio a favor de los chinos. En un momento dado se habló quizás de la distancia, quizás por el tema de la cultura, quizás por el tema del ambiente. Bueno, la cuestión es que por un momento entonces vimos frisado el tema de la relación en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo bilateral. Pues el presidente también, dentro de esa misma conferencia que diera, se refirió a que China puede invertir en la República Dominicana. China está en todas las condiciones de invertir en la República Dominicana. Ahora, referente al tema de las inversiones, Luis Abinader defendió de que el gobierno chino no puede tener inversiones en áreas como las telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, que son las llamadas áreas estratégicas de la República Dominicana. Él sí precisó de que sí, China puede venir a invertir en la República Dominicana. Ahora, en el tema de las telecomunicaciones, en el tema de los puertos y aeropuertos, no puede hacerlo porque son temas de áreas estratégicas del país. Y esto llama poderosamente la atención porque en los últimos tiempos el desarrollo del tema de las telecomunicaciones y la guerra comercial que existe entre China y los Estados Unidos, precisamente incluso es por el tema de telecomunicaciones. El tema del G5, el tema de la guerra comercial de las telefónicas de Huawei, de Apple, pues precisamente es el que concentra en este momento la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y para nadie es un secreto que existe una estrecha relación y un gran apoyo de los Estados Unidos a la República Dominicana. Creo que el presidente Luis Abinader ha sido sincero en estas declaraciones con el tema de las telecomunicaciones, de los aeropuertos y los puertos de la República Dominicana. Ya las demás áreas, si entienden, pueden invertir. Ahora, estos 3 puntos que, como le denominó precisamente el presidente Luis Abinader, estratégico, que es el tema de las telecomunicaciones, el tema de los puertos y el tema de los aeropuertos, son precisamente los temas fundamentales en el desarrollo y en el comercio
en este momento. Y como República Dominicana es aliada de los Estados Unidos y existe una estrecha relación, a raíz de todo esto, precisamente no se pondría a disposición de los chinos estos puntos estratégicos en perjuicio de los Estados Unidos y sobre todo la ubicación geográfica que concentra la República Dominicana ante los demás países de la región. Y por eso ha sido siempre el interés de estas naciones a la República Dominicana, sobre todo por la ubicación geográfica, por el acceso que tiene a los demás países de la región la República Dominicana. Y por eso también se ha incentivado el desarrollo del puerto de Manzanillo y otros mercados de la región, y el ojo concentrado en la República Dominicana precisamente por la ubicación geográfica y por el momento que se está viviendo de la guerra comercial. Hay que tener claro que las guerras pasaron de invasión a guerras comerciales. Ya ese mecanismo de que una nación invadiera a otra nación en cuanto a militancia, en cuanto a armamentos nucleares, ya eso pasó a un segundo plano. Las guerras en esta etapa son comerciales, y recuerden ustedes incluso precisamente los bloqueos económicos que ha hecho Estados Unidos con el tema de países que le han enfrentado, con el propio tema de Venezuela, en un momento dado con Cuba y otros países que se han visto en situaciones difíciles económicas por el bloqueo que le ha hecho Estados Unidos. Las guerras hoy son meramente comerciales, y eso entonces refleja directamente un mensaje entre la situación difícil que concentra a los Estados Unidos precisamente con China y el tema del 5G, y sobre todo en un momento donde el propio Estado Dominicano ha anunciado la licitación de la puesta a disputa o licitación del tema del 5G en el país. Yo creo que es un tema de mucho interés, y sobre todo que se refiere al tema de desarrollo comercial, político e industrial de la República Dominicana. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este su Diario 55.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. Miren, el próximo lunes, según las declaraciones que diera el ministro de Educación, Roberto Furcal, está pautado para ya oficialmente iniciar el año escolar. Un inicio con muchos retos, con muchas interrogantes, y que tendría, según las declaraciones del propio ministro de Educación, Roberto Furcal, unos 50.000 millones de pesos detallados en el programa Aprendemos en Casa. Nosotros veníamos hace un tiempo planteando la propuesta de que en medio de esta crisis que estamos viviendo sanitaria, el país no estaba en condiciones para iniciar un año escolar de manera presencial. Y para nadie es un secreto, ni tampoco sería algo extraño, porque incluso, según los propios informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de los principales factores o foco de propagación del COVID son los niños. Y que iniciar un año escolar con aglomeración de todos estos niños en un centro educativo y que luego posteriores se trasladaran a su residencia, esto podría provocar un rebrote del COVID por el propio factor de foco de contaminación a sus familiares. Esto a su vez incluso cuando se propuso en principio la propuesta de iniciar el año escolar de manera virtual, pero única y exclusivamente con la modalidad del Internet. Nosotros decíamos de que si ciertamente hemos ido avanzando con esta modalidad, pero para nadie es un secreto de que hay muchos sectores, hay muchas demarcaciones que no tienen el privilegio del acceso al Internet. No lo tienen. Y en muchos establecimientos, demarcaciones lejanos, la infraestructura que quizá provee el servicio al Internet no tendría la capacidad para garantizar una calidad en cuanto a la difusión del conocimiento a través de esta plataforma. Y nosotros planteamos de que conjuntamente con la modalidad del Internet se combinara medios de comunicaciones tradicionales, al igual como en un momento se impartía la docencia en el país. Y recuerdo que nuestra compañera Ilse planteaba, cuando nosotros citamos el tema de medios de comunicaciones tradicionales, citó el tema de Radio Santa María, que fue un mecanismo de inducción, de difusión de conocimiento a través de esta radiodifusora, y que concentraba una modalidad de enseñanza educativa en el sistema educativo de la República Dominicana. Que en estos espacios, en estas demarcaciones donde no tenían la oportunidad de que se le proveera el sistema educativo a través de la plataforma de Internet, pues entonces pudiese hacer la combinación con la modalidad tradicional como es la radio y la televisión. Posterior entonces a los días vimos cómo el ministro de Educación combinó dicho mecanismo de el Internet con los medios de comunicaciones tradicionales. Esto entonces vino a salvaguardar a que la inducción del sistema educativo del año escolar en el país pues pudiese tener una garantía mayor en cuanto a enseñanza, en cuanto a calidad en el sistema educativo. En aquellos lugares donde no tiene la oportunidad, donde no tiene el privilegio
de que tenga el acceso al Internet, pues entonces tendrían el acceso a los medios de comunicaciones tradicionales, o es la radio o es la televisión. Y esto entonces contribuiría a desarrollar el sistema educativo para que no se perdiera el año escolar 2020-2021. Ya está pautado el programa, las condiciones han ido estableciéndose, incluso les decía que hay un presupuesto significativo para poner en marcha a partir del próximo lunes el inicio del año escolar. Hay diversos sectores que establecen de que las condiciones no están dadas para el inicio del año escolar. Vimos como declaraciones de sectores de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, por lo menos que en Santiago las condiciones no están dadas para el inicio del año escolar. Vimos como las declaraciones del propio ministro de Educación ha dicho que hasta el momento, mientras no existan las condiciones para asumir la clase presencial, no se iniciará de manera presencial, pues lo que tenemos que, entiendo, que en los sectores donde tenga así la oportunidad del privilegio de impartir la docencia mediante Internet, pues así lo hagan, y donde existan las condiciones de la capacidad de impartir la docencia a través de radio o de televisión, pues así se asuma. Vimos cómo también estaba la licitación de los dispositivos por parte del Ministerio de Educación a implementar a aquellas personas que aún no lo ostentan, para entonces proveer a todos los estudiantes de la República Dominicana que tengan la oportunidad de recibir el pan de la enseñanza a través de esta nueva modalidad de mecanismos que serían las plataformas, tanto digitales como es el Internet, como medios de comunicación tradicionales. Les decía que es un gran reto, es un gran compromiso, sería algo novedoso para la República Dominicana, pero entiendo que sería la mejor salida en este momento difícil que estamos viviendo en medio de la crisis sanitaria. Dice el ministro de Educación, Roberto Furcal, de que precisamente hasta que no existan las condiciones para emitir las declaraciones de el anuncio de impartir docencia presencial, pues no se hará docencia presencial. Las condiciones serían anunciadas en su momento a través de Salud Pública. Cuando entonces Salud Pública autorice que sí están las condiciones, pues entonces se retomaría la educación presencial. Esto había sido anunciado desde el 24 de abril, y que entonces, reiteramos, a partir del próximo lunes inicia el año escolar 2020-2021. Hay muchos medios de comunicaciones que han asumido compromisos con el Estado, con el Ministerio de Salud, para ser los canales de emisión de este nuevo método de difusión del sistema educativo de la República Dominicana. Deseamos todo el éxito posible a este gran reto que concentra el Ministerio de Salud, y sobre todo a los estudiantes que tendrán el privilegio de esta nueva modalidad, y sobre todo de poder recibir el pan de la enseñanza. Deseamos éxito. En otro aspecto, el anuncio de hace un tiempo que se había emitido por el Ministerio de Turismo, y había sido la suspensión del ingreso de los cruceros a la República Dominicana. Esto entonces había perjudicado en gran margen a este sector del turismo, y siempre he sido reiterativo. La República Dominicana tiene 3 sectores fundamentales que aportan significativamente al Producto Interno Bruto, y es el tema de las zonas francas, el tema de las remesas y el tema del turismo, y que nosotros debemos ser celosos. Y por eso yo insistía que cuando se emprendía la campaña en descrédito del
turismo en el país, nosotros como Estado y las autoridades, en este caso el Ministerio de Turismo, debía contrarrestar esa campaña, porque eso afectaba mucho a la República Dominicana y a ese sector. Nosotros en el 2019, señores, recibimos más de 7.000 millones de dólares. Hemos generado un gran incremento de este sector y que no podíamos permitir que sea empañado por intereses internacionales. Se ha anunciado entonces nueva vez retomar el ingreso de los cruceros a la República Dominicana, y esto sería positivo porque vendría a aportar, a dinamizar nuestra economía. Nosotros nos hemos visto sumamente afectados en todo este periodo que hemos estado viviendo de crisis económica y sanitaria, y por demás el Estado se ha visto obligado a incurrir en un doble grado de negatividad en cuanto a finanzas públicas. Ha tenido más gastos y sobre todo se ha visto envuelto en incurrir a más préstamos. Cuando tú tienes mayor gasto y tienes menos ingresos, pues entonces tu situación financiera se torna muy difícil, y eso constituye precisamente a que yo decía que el presupuesto a elaborar para el año 2021 sería la herramienta de reingeniería más difícil que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años. La elaboración del presupuesto del año 2021 en cuanto a finanzas públicas sería la reingeniería más difícil en los últimos 40, 50 años. Porque elaborar un presupuesto en medio de una situación de crisis que vive el mundo, y que tú tendrías que buscar alternativas no convencionales para que tú puedas proyectar un monto estimado para tú asumir los compromisos que tú tienes como Estado, pues esto obliga a incurrir en acciones no establecidas que quizás obligan a comprometer más el sistema tributario y los compromisos financieros. Y eso es sumamente difícil en un Estado, porque cuando tú no tienes una garantía del ingreso, de dónde tú vas a buscar tus recursos para los gastos que tú tienes fijos, pues entonces esto se torna difícil. Creo que este anuncio por parte del Ministerio de Turismo de retomar el ingreso de los cruceros en el país, pues esto vendría a aportar significativamente a la dinamización de nuestra economía, y nosotros apostamos a que precisamente con esta decisión pues se sigan sumando otras iniciativas para que vuelvan nuevamente a dinamizar nuestra economía. En el sector agropecuario, en el sector de exportación, entre otros sectores que son significativos para nuestro presupuesto, pues nosotros apostamos a que se sigan sumando estas decisiones para nosotros ir como Estado recuperando nuestra producción. Hemos visto como ya incluso en los propios aeropuertos, dentro de la modalidad del protocolo establecido por las autoridades, han asumido medidas de que han colaborado a que aumente el ingreso de turistas a nuestro país, y recientemente vimos como también se anunció por parte del Ministerio de Turismo la iniciativa de incentivar a que a nosotros los nacionales dominicanos podamos incluso tener acceso a créditos para poder hacer turismo interno, y que esto entonces colaborara también a dinamizar nuestra economía. Creo que iniciativas como estas vendrían a aportar a nuestro sistema financiero en un momento difícil que se encuentra. Hay otro tema, y pasando al aspecto de hace un tiempo se había anunciado la implementación o la aprobación
de un nuevo aeropuerto en Bávaro. Hace un tiempo venía este tema y tengo por aquí incluso, estoy buscando la situación que se daba con este tema. En la última administración, en las últimas semanas de la administración pasada, encabezada por el expresidente Danilo Medina, se había aprobado el Aeropuerto Internacional de Bávaro como una decisión que llamó poderosamente la atención, porque en las últimas semanas del periodo de transición o traspaso de mando, emitir una medida como esta, sin ni siquiera aclarar cuáles serían los mecanismos o estudios de campo para verificar si era factible o no, esto generó muchas opiniones encontradas, porque en un momento de traspaso de mando, emitir esta decisión de la aprobación de un nuevo aeropuerto en Bávaro, pues a todas luces esto arrojó de que se iniciaran exactamente, ahí estamos viendo, señor director, usted es brillante, se iniciaran protestas y acciones en contra de la aprobación de este aeropuerto, que sería denominado Aeropuerto Internacional de Bávaro. Pues a raíz de esto, el Instituto Dominicano de Aviación Civil declaró en el día de ayer como lesivo al interés público el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro, haciendo que de su aprobación violó los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual justifica su nulidad, y ordenó la suspensión de la construcción del mismo. En una resolución hecha pública, firmada por su director Román Camaño Vélez, se consignan serias irregularidades en el proceso de la aprobación del proyecto y se destaca además la insuficiencia de estudios que garanticen tanto la seguridad operativa del aeropuerto como su conformidad con regulaciones vigentes, incluyendo las ambientales. Es decir, que este informe que emite el Instituto Dominicano de Aviación Civil en cuanto a esa aprobación de ese aeropuerto en las últimas semanas de la pasada administración del presidente Danilo Medina, arroja que a todas luces fueron irregulares. El Instituto Dominicano de Aviación Civil acaba de emitir un informe de que la aprobación de ese aeropuerto internacional de Bávaro en las últimas semanas de la pasada administración del presidente Danilo Medina fue a todas luces irregular. Y esto entonces llamó la preocupación de la seguridad de este sector. El mismo lo constituyó de lesivo, totalmente contrario al ordenamiento jurídico vigente y justifica su nulidad. Esto entonces debe ya tomar en consideración las demás autoridades competentes que tengan que velar por los permisos, las autorizaciones de esta aprobación que se hiciera en las últimas semanas de la pasada administración, y a su vez entonces declarar nula la aprobación de la construcción de este aeropuerto internacional de Bávaro. Vamos entonces a esperar los pronunciamientos de las demás autoridades referentes a este tema, pero si el Instituto Dominicano de Aviación Civil ha emitido un informe donde la aprobación de esta construcción de dicho aeropuerto internacional de Bávaro fue a todas luces y la calificó textualmente como irregularidades y contraria a las normas vigentes del país, y determina la nulidad de dicha construcción y sobre todo que recae en vicios, pues entonces deben acoger este informe y declarar las autoridades competentes en este momento la nulidad
de la construcción de este aeropuerto. Vamos a una pausa y en breve regresamos ya en la partecita casi final de este programa Diario 55 en el día de hoy. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. Miren, en los últimos días se le ha estado dando seguimiento a las declaraciones juradas que fueron sometidas por los funcionarios públicos, los pasados y los de recién ingreso. Y que a raíz de todo esto entonces la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada en contra de la persecución de la corrupción administrativa, entre otros estamentos, han estado haciendo las requisas de rigor para determinar si estas declaraciones juradas de bienes o sus declaraciones juradas de patrimonio con la nueva ley son veraz o no. Y eso entonces ha llevado a una serie de citaciones a personalidades para determinar que dichas declaraciones no concuerdan y entonces que estos justifiquen de dónde obtuvieron dichos recursos. Y eso entonces ha tenido la obligación de la propia Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, de emitir ciertas declaraciones. Recientemente habían sido citados el asistente del expresidente Danilo Medina, el expresidente de la Cámara de Diputados, el profesor Camacho, y también el senador Félix Bautista. También fue citada la ministra de la Juventud, la señora Kimberly, entre otras personalidades, para que entonces dentro de un interrogatorio que se diera en el PECA, pues aportaran las evidencias o la documentación que justificaran el incremento excesivo de sus bienes. En un momento dado se le citó al asistente del expresidente Danilo Medina, el señor Robert de la Cruz, y al profesor Camacho. Cuando se le citó al senador Félix Bautista, se dejó una cita abierta para que posteriormente regresara y presentara alguna documentación.
nuevamente se le citó al senador Félix Bautista para que entonces aportara dicha documentación. Dice la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que todo aquel que incurrió en actos irregulares, pues deben pagar por ello, y que la sociedad dominicana, los movimientos sociales y los estamentos competentes esperan que antes de finalizar este año, pues aquellos que obtuvieron recursos de manera irregular, pues sean sancionados. Y esa es la esperanza que tienen muchos dominicanos y muchas dominicanas de muchas personalidades que fueron y ocuparon una función pública y que se enriquecieron de manera irregular. Y todo aquel que incurrió en actos de esta índole, pues única y exclusivamente debe obedecer al cumplimiento de lo que establecen nuestras normas jurídicas. En el curso de toda esta investigación veremos muchas personalidades ser citadas en el tenor de aclarar los ingresos que tuvieron durante la ocupación de las funciones públicas, y aquellos que no sustenten dichos recursos pues deben entonces ser castigados con todo el peso de la ley. En ese mismo sentido han surgido declaraciones y acusaciones. Declaraciones por parte incluso del propio la propia Cámara de Cuentas y la propia Procuraduría General de la República. Dice el actual presidente de la Cámara de Cuentas que en muchos de los casos donde él solicitó informes, incluso de organizaciones políticas, pues se le impidieron, y hasta recibió ofertas de dádivas para que no incurriera en investigaciones. Y esto entonces se le ha solicitado un informe al propio Partido de la Liberación Dominicana de que tenía muchos años que no presentaba su informe de gastos de ingresos y egresos. Sorpresa hemos tenido cuando vimos las declaraciones que saliera a la luz pública en el día de ayer del presidente de esa organización política, el señor Temístocles Montá. Yo le voy a leer textualmente lo que dijera el señor Temístocles Montá, señores. Dice Temo cariñosamente: durante 17 años, Leonel nunca permitió que Díaz Rúa le rindiera un informe sobre las finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Dice Temístocles Montá: durante 17 años, Leonel nunca permitió que Díaz Rúa le rindiera un informe sobre las finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto surge en medio de cuestionamiento de la falta de transparencia de los recursos que ha proveído la Junta Central Electoral a través del Estado a los partidos políticos. Esto, sin lugar a duda, entiendo que será un tema de mucho debate en el panorama nacional, porque si ya Temo está acusando a la administración del expresidente Leonel Fernández de que éste impidió que Víctor Díaz Rúa en su momento no emitiera declaraciones o informes sobre el tema de las finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, es sencillamente grave. Porque al momento de la transición de mando de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana que asume Temístocles Montá, entonces quiere decir que él asumió la dirección de esa organización política sin tener un estado de cuenta de lo que él está recibiendo. Entonces, estas declaraciones, señores, van a dar muchos motivos y cuestionantes en este panorama, sobre todo cuando la Cámara de Cuentas está indagando sobre los recursos que han administrado los partidos políticos y el manejo que le ha dado a esto.
Esto hay que conectarlo con la recién puesta en vigor de la propuesta del proyecto de la reducción de los recursos que recibirían para el año 2021 las organizaciones políticas a un 50% por el tema de la crisis que está viviendo la República Dominicana, y en un momento donde el año 2021 no es un año electoral. Vamos a seguir entonces más adelante actualizando sobre ese panorama de la situación de la Cámara de Cuentas, de los recursos que han manejado los partidos políticos y las declaraciones que diera el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaj, acusando a la administración del expresidente Fernández que durante 16 años no se les rindió un informe de los estados financieros de esa organización política. Miren, hay un tema que al inicio del programa tocamos una pincelada, y es referente a que el próximo día 3 de noviembre se celebran las elecciones de los Estados Unidos. Y nosotros, los países de la región, en estos torneos electorales debemos estar prestos a analizar y a observar el panorama de los Estados Unidos, porque muchas decisiones que toman los Estados Unidos repuntan a los países como nosotros de la región. Y sobre todo, yo decía, en un momento tan serio como el que estamos viviendo, de la situación de crisis económica que vive el mundo y la pandemia. En el manejo del debate que han tenido los candidatos, tanto el propio presidente Donald Trump y candidato por los republicanos, y el propio John Biden, candidato por los demócratas, si ustedes observan y han seguido los debates, los temas principales que han concentrado ha sido el tema de la crisis del COVID-19 en los Estados Unidos. Y es un tema fundamental porque de esto se desprenden muchos temas que influyen a la economía de los propios estados dependientes de este. Quien haya sabido desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, el manejo de estos temas, tanto la economía como el tema del COVID, logrará el triunfo en los Estados Unidos. Según las últimas encuestas, Biden se posiciona entre 8 y 10 puntos por encima del presidente Donald Trump. Entre 8 y 10 puntos. Hasta el momento, un alrededor de casi el 50% del universo electoral de los Estados Unidos, que allá existe la modalidad a través del voto electrónico, usted votar de manera anticipada. Incluso el propio presidente Donald Trump ya ejerció su voto, dijimos el pasado sábado que lo iba a ejercer, y también el candidato presidencial John Biden ejerció su voto también de manera anticipada. Según el informe que se tiene hasta el momento, la mayoría de los votos anticipados que ha tenido el electorado en los Estados Unidos han sido por parte de los demócratas, y esto se entiende que favorece en principio al presidente Joe Biden, al candidato presidencial Joe Biden. Yo decía de que la estrategia que tuvo Trump en los comicios en contra de Hillary fue que el presidente Donald Trump en su momento pudo enarbolar un discurso que conectó con la clase conservadora tradicional de los Estados Unidos. Y eso entonces permitió de que esa clase conservadora de los Estados Unidos, independientemente de
los medios de comunicación que estaban a favor de Hillary en su momento, y estados como el de Ohio, estados como el de Florida, que son decisivos pese a la gran cantidad de colegios electorales que concentran, logró obtener el triunfo el presidente Donald Trump. Y yo era una de las personas que apostaba a la nominación presidencial en su momento de Hillary, porque entendía que Hillary concentraba todas las condiciones y sobre todo los intereses de los propios estadounidenses para guiar esa nación. Oh, sorpresa, en el último momento, donde el presidente Trump enfrentaba todos los medios de comunicación, tanto prensa escrita como televisiva, enfrentándole, él y su grupo de asesores lograron que su discurso conservador conectara con esa clase social de los Estados Unidos. Una clase que entendía de que estaban invadiendo sus tierras, de que esa cultura de los estadounidenses, que son la policía del mundo, estaba descendiendo. Y entonces ese discurso logró enarbolar por parte del presidente y sus asesores Donald Trump para lograr que esa clase conservadora se identificara. En este momento, entre Biden y Trump, hasta el momento Biden concentra entre un 8 y un 10%, como les decía, de los últimos sondeos y encuestas que se han realizado en los Estados Unidos. Ahora, hay que tener algo claro, y esto es un comentario personal. Como Donald Trump ha exhibido la autoridad desde el punto de vista presidencial y sobre todo enfrentando sectores que han atentado en contra de los Estados Unidos, hay una gran clase conservadora de los Estados Unidos que mantienen ese interés de preservar ante el mundo que los Estados Unidos son la policía mundial. Y eso, para nadie es un secreto, que Donald Trump lo ha sabido proyectar y ha sabido transmitir el mensaje de que los estadounidenses deben preservar esa proyección y esa percepción de que son la policía del mundo. Vamos a esperar al próximo 3 de noviembre, donde ya sí entonces de manera oficial se realizarían las elecciones de los Estados Unidos y que hay un gran interés por el medio que estamos viviendo de la crisis sanitaria y la pandemia. Ese es entonces el escenario y que vamos a esperar si el presidente Trump opta por un segundo mandato o si entonces el candidato presidencial republicano Joe Biden pasa a ocupar la nominación presidencial. Hemos llegado a la parte final, nuestros compañeros no nos pudieron estar aquí acompañándonos en el día de hoy, compromisos personales, pero esperamos que el próximo sábado nos reencontremos, el equipo completo, don Ignacio, Ilse Cruz y un servidor Wagner Rodríguez. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que nos encontramos entonces el próximo fin de semana. Bye bye, hasta la próxima.